Bienvenido a Day to Day Podcast, donde se hablarán los temas más interesantes de comercio, emprendimiento, negocios, motivación y el mundo. Quédate con nosotros, ya comienza Day to Day Podcast. La credibilidad del mensaje depende de la credibilidad del mensajero. Una gran presentación requiere de una gran preparación. De igual manera, la información jugará a tu favor si haces un buen uso de ella y además potencializará tus ideas. Para platicar de esto y mucho más, me encuentro reunido con un invitado muy especial. Nuestro invitado del día de hoy es comunicólogo, periodista, productor, columnista y broadcaster de radio, televisión e internet. Cuenta con más de 20 años de trayectoria y actualmente se desempeña como un conductor de noticias en Imagen Televisión con Francisco Sea. Sin más que decir, le doy la más cordial bienvenida a Enrique Villanueva. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, ya con todo este currículum que mencionas, también población en riesgo, porque seguramente ya tendré que vacunarme en breve. No, Enrique, yo creo que aquí lo más importante es lo que nos puedes llegar a aportar y estoy seguro que nos vas a poder aportar muchísimo. Y más de este tema, Enrique, estamos hablando de la credibilidad de tu mensaje. Muchas veces dejamos pasar desapercibido este tema en las empresas, en nuestra escuela, en nuestros negocios, a tal grado que caemos en un grado de no entender absolutamente nada. Inclusive yo realizando la investigación para este episodio, Enrique, me encuentro con una investigación que se realizó en Estados Unidos. Y es que el transmitir un mal mensaje cuesta dinero. El año pasado se registraron 243 mil millones de dólares perdidos por no haber logrado crear una buena comunicación en tus empresas, porque el jefe no logró dar una buena conferencia, porque los empleados no lograron entender lo que el jefe quería decir, porque el jefe no estructuró un buen mensaje. Y es aquí donde nace el problema y nace la necesidad de establecer un buen mensaje, de tener unas buenas bases, de tener una buena base de investigación. Me gustaría comenzar por ahí, Enrique. ¿Cuáles consideras que son las bases para estructurar un buen mensaje? Mira, vámonos al origen de todo esto. Y creo que con la pandemia quedaron muchas cosas claras, sobre todo la importancia del mensaje, ¿no? Muchos seguramente ustedes han escuchado acerca del famoso término de fake news, que empezó a empoderarse un poquito más a través de Donald Trump y de todo lo que venía en la política contemporánea. Pero bueno, el mensaje es muy claro. Siempre debe de haber un emisor, un receptor, el mensaje, y no solo eso, tiene que haber un regreso para que circule, porque si no, solo vas a estar hablando de una sola vía. Entonces, una vez que tienes eso, hay que evitar el teléfono descompuesto. ¿Cómo evitamos el teléfono descompuesto? Justamente teniendo claridad, contenido y alcance. Son de las tres cosas más importantes que debemos de tener en un mensaje. Lo primero que tienes que ver es hasta dónde va a llegar tu mensaje. Uno es lo más importante. ¿Va a llegar a mi mamá? ¿Va a llegar a mi familia? ¿Va a llegar a mis amigos? ¿Va a llegar a mi comunidad? ¿Va a llegar a un país? ¿Va a llegar a otros países? Etcétera, etcétera. Con base en eso ya tienes el primer lineamiento. El segundo es la calidad. La calidad no solo técnica, no solo que llegue bien y que llegue prístino, que llegue con buena calidad en video o en imagen, sino que también sea fácil de entender, porque no es lo mismo que yo parezca que digo una cosa y al final termine siendo otra, o que los mismos canales de distribución empiecen a generar un teléfono descompuesto, lo que nos trae una mala comunicación. Y finalmente el contenido. Ya sabes a dónde le vas a llegar, tu mensaje está dado con calidad, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Con base en pruebas, en sustentos, en fundamentos. Yo siempre con mis alumnos y con el público en general, tengo una pregunta antes de empezar cualquiera de mis trabajos. ¿Por qué debo de creerte? O en este caso mi público, ¿por qué debe de creerme? Y eso me obliga a darle toda la serie de lineamientos de la preferencia de la mano de la ciencia para que ellos puedan saber que ese mensaje es válido. Está increíble cómo lo resumes, Enrique, porque mencionas algo bien importante, tener sentido, saber a quién me voy a dirigir, conocer del tema, porque muchas veces se llega sin saber de lo que vamos a platicar. Entonces, si tú no sabes qué vas a platicar, si tú no sabes a qué personas te vas a dirigir, pues va a ser muy complicado que te entiendan, porque uno de los principales problemas de la comunicación es suponer. Yo supongo que yo estoy aquí hablando en este podcast y supongo que me están entendiendo. Estoy exponiendo en mi salón y supongo que me están entendiendo, pero ¿realmente me estarán entendiendo? ¿Realmente sabrán lo que estoy queriendo decir? Y es ahí en donde caemos los errores, Enrique, el suponer, el no saber si realmente estoy siendo comprendido por los temas que estoy hablando.
Enrique, ¿qué otros errores consideras que existen en esta transmisión de mensajes? Mira, Alejandro, con base en lo que dices, ¿no? Simplemente hay veces que nos volvemos en pregoneros. Lanzas tu mensaje y a ver quién le gusta, a ver quién lo capta, si lo capta bien, si lo entendió bien. Y eso en muchos, en gran parte en la generación anterior a los medios de comunicación, antes de toda esta revolución en el Internet y cuando el usuario final tuvo la posibilidad de convertirse en un medio creador, antes mandamos el mensaje y dábamos por sentado que le llegábamos a quien nosotros pensábamos y no solo eso, que lo había entendido de la manera en la que lo había entendido. Había una retroalimentación a través de comentarios, de llamadas y te los encontrabas en la calle. Ya obviamente cuando empezaron las nuevas tecnologías de la comunicación, a través de los comentarios en las redes sociales, muchos haters también, eso ya platicaremos después, pero esa retroalimentación de no me gustó, sí me gustó, no le entendí, ¿qué quisiste decir con eso? Y eso es muy importante. Otro de los puntos que también mencionas, si yo no sé a quién le voy a dirigir el mensaje, no voy a conocer si me está entendiendo y no por una cuestión de conocimiento o de desarrollo de educación, sino de afinidad. Porque no es lo mismo que yo les hable a ustedes como le hablo a mi hija o como le hablo a mis papás. ¿Por qué? Porque si no, voy a poder caer en el típico, yo siempre le pongo este ejemplo a la gente, me convierto en el tío chaborruco borracho de la reunión que se va con los chavos para tratar de coincidir y Sí, sí. utiliza dos, tres palabras que lo único que hace es que genere una repulsión por parte de las personas más jóvenes. Entonces, yo tengo que saber eso y lo más importante, ponernos en los zapatos de la persona que está del otro lado del otro lado del micrófono, del otro lado de la cámara o del otro lado del papel leyéndonos, porque así voy a poder entender las realidades. Si parto desde mi realidad, ahí ya tengo otro inconveniente. Entonces, yo no sé si la persona que cree en tal o cual partido o que cree en tal o cual mensaje lo hace porque así es su realidad. Entonces, con base en eso, es donde yo voy a tratar de mediar para ver si logro que nos hagamos entender, pero sobre todo, siempre hacer esto que estamos haciendo tú y yo. Te escucho, me escuchas, intercambiamos ideas, hay argumentos, hay respeto y pues así se puede generar un mejor mensaje. Concuerdo totalmente, Enrique, y me gustaría recalcar una frase que ahorita me llegó a la mente mientras mencionabas lo de hay momentos y hay lugares también en donde dar ese mensaje. Como tú dices, yo no voy a llegar a hablar de la misma manera con mi hija que como la hablo con mis compañeros de trabajo. Yo no voy a llegar a hablar con mi mamá como lo hablo con mis amigos. Es decir, tengo que saber en dónde estoy ubicado, en dónde me voy a parar, si me voy a parar en una conferencia, si me voy a parar en una exposición, si me voy a parar en una entrevista de trabajo. Es bien importante saber el entorno que nos rodea porque podemos caer en estos errores. A lo mejor, yo llego con mi entrevistador y empiezo a hablarle de tú, empiezo a hablarle y a cotorrearlo, pues es obvio que no es el momento, no es el lugar de transmitir ese mensaje, porque también lo que comunicas también influye mucho y sale a la luz lo que eres. Y ojo, eso no está peleado con la objetividad y con la veracidad del mensaje. La objetividad y la veracidad siempre debe de estar. En la manera o en el canal en el que tú llegues, ya esa es otra cosa. A lo mejor si yo les voy a explicar la pandemia a un grupo de alumnos de secundaria, voy a utilizar otra línea de mensaje. Si se la voy a explicar al público de imagen televisión a las 9 de la mañana, que normalmente es un público ya un poco más grande, ese es otro lenguaje. Pero bien lo dices, una cosa es cómo voy a llegar a mi entrevista de trabajo, pero eso de repente se entiende a que puedo improvisar, en el entendido de improvisar, decir lo primero que se me ocurra, que es lo peor que podemos entender por el término de improvisar, o manejar un lenguaje desde soez hasta muy pulcro, pero descuidando objetividad y veracidad. Y ese punto de improvisar lo vamos a tocar un poquito más adelante, porque la improvisación es un arma de dos filos. La improvisación o te puede favorecer o te puede afectar mucho, pero vamos poco a poco, Enrique. Y me gustaría pasar a esta parte de la investigación y de la información. Como te lo repito, yo siento que eso es uno de los principales errores. ¿Por qué? Porque si yo voy a exponer de un tema, si yo voy a darles una capacitación a mis empleados y no conozco de lo que voy a hablar y simplemente creo conocer que sé del tema, pues volvemos a caer en los errores de las suposiciones. Bueno, yo supongo, leí un artículo y con esto queda. Con esto va a quedar mi exposición, va a quedar bien. Entonces, caemos en ese aspecto de yo creo que va a salir bien, yo supongo que me van a entender, pero no. El no estar informados es bien peligrosísimo y era lo que platicábamos antes. Enrique, ¿qué tanto influye la información al momento de transmitir un mensaje? Mira, de entrada te podría decir que, basándonos en la palabra que utilizas, la suposición es la madre de todas las metidas de pata.
El suponer nos hace caer en muchos errores. Y justo tomando en cuenta el ejemplo que tú pones, la situación empresarial en donde el jefe les va a mostrar qué hacer a los empleados porque él ya tomó los cursos, porque él ya tomó los grados, porque leyó un libro, porque leyó un artículo, porque leyó una revista. Esa es parte de la información que siempre debemos de tener. Pero hay una cuestión que se llama visión sistémica. La visión sistémica consiste en salirnos de la caja para poder analizar el fenómeno desde todo su entorno. ¿En qué consiste esto? Que yo no solo tengo que llegar, si lo vamos a hablar desde un punto de vista empresarial, con mi equipo de trabajo para explicarle qué es lo que quiero que hagan técnicamente o científicamente o académicamente. No, también tengo que ponerme en sus zapatos para ver si cuentan con las herramientas necesarias, si tienen el conocimiento y la sapiencia necesaria para poder entender lo que yo le estoy diciendo. Es más, ¿cómo está su contexto anímico? Hoy muy importante. Hoy la ciencia, la psicología y la neurología nos ha dejado claro que tenemos un toque por ahí en la cabeza con todo esto de la pandemia y que no estamos regresando como nos fuimos en la pandemia. Entonces yo tengo que ver desde mi contexto. Los grandes empresarios, sobre todo orientales, dicen que ellos deben de conocer cuál es el diario vivir de un trabajador para poder entender cuál es la necesidad. El empleado que llega tarde puede llegar tarde porque así lo quiso, porque flojoneó ese día o porque el transporte público le quedó mal o porque lo mojó un coche cuando iba caminando en la calle. Y eso no se sabe mientras la persona que está a cargo del mensaje no se quiere ensuciar los zapatos, ¿no? En ese sentido, por eso tenemos que entender todas las aristas y la mejor manera de tener un buen mensaje, obviamente, es yéndonos a las bases, ¿no? Y ahí podemos meternos en cuestiones periodísticas, sobre todo de las fuentes, cuáles son las fuentes físicas, las fuentes bibliográficas, bajo qué están sustentadas. Ya no podemos estar diciendo, si a lo mejor yo al aire digo, científicos dijeron, es porque yo atrás, a lo mejor estoy acortando el mensaje por una cuestión televisiva, pero yo atrás sé que son científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son de la Metropolitana, que son de Harvard, que son de Stanford, que son de Oxford, que se llama fulanito sultanito, que pertenecen al Departamento de Salud, de Biotecnología, de no sé qué, ¿no? Entonces, ahí debe de estar sustentado y además también volvemos a lo mismo, tener esa retroalimentación, porque si no, yo nada más llego creyendo que tengo la verdad y a lo mejor no puede ser así. Sabes, Enrique, esta parte yo siento que es bien importante recalcarla porque mencionas cómo está viniendo mi contraparte, cómo está viniendo la persona que me va a escuchar, si tuvo un mal día, si tuvo un pésimo día, si tuvo un buen día. Aquí la intención del momento de transmitir un mensaje es la conectividad. Tienes que saber conectar, tienes que saber que tu mensaje lo puede entender un niño de 7 años como lo puede entender una persona de 70 años. Claro, guiándonos también a qué público te vas a dirigir. Sin embargo, hay que usar un buen lenguaje. Haciendo esta investigación para este podcast, Enrique, me encuentro con que hay que eliminar ciertas barreras, o lo llaman como ciertas bacterias, es decir, algunas muletillas, es decir, saber poder dirigirte a todo tipo de público. Y esta parte también influye mucho la emoción e inclusive la pasión con la que estás transmitiendo ese mensaje. Porque es decir, si tú estás todo serio, hola, yo les voy a hablar aquí sobre la importancia, pues es obvio que el público lo vas a aburrir y se va a querer salir de la sala, se va a querer salir del video. Entonces, tienes que tener euforia. También yo creo que eso lo hemos aprendido mucho si estás estudiando una carrera, inclusive en la primaria que te tocaba exponer, tienes que tener cierta euforia porque muchas veces no logras conectar y simplemente vas a aburrir a tu público. Enrique, ¿tú qué opinas de esto de las emociones y los sentimientos al transmitir un mensaje? Si tú no tienes pasión en la vida, va a ser muy complicado que transmitas pasión. Si tú no le pones emoción a lo que estás haciendo, va a ser muy complicado que emociones a los demás. Claro, hay estrategias de una conferencia, ¿no? Entrar fuerte, entrar con un mensaje, entrar con un interrogante, empezar a cuestionar al público desde la óptica en que ve la vida. Y con eso, obviamente, ya empiezas a mover un poco más las masas y el mensaje. A lo mejor apelar a la comicidad o apelar a la solemnidad y además al final dejarlos con una reflexión que digan, ay, wow, necesito quedarme con estas preguntas o con un tema de conversación que les haga compartir toda esa comunicación y toda esa información que tú les diste con otras personas. Y sí, efectivamente, cuando tú transmites un mensaje también es un reflejo de lo que eres, de tus frustraciones, de tus éxitos, de tus fracasos, de todo lo que te ha ido construyendo. Por eso de repente en el ámbito empresarial tenemos jefes que traen una frustración y traen además una carencia de liderazgo que por eso llegan y regañan, por eso imponen, por eso dicen, ¿no? Porque en muchas ocasiones no saben cómo llegar, pero también hay muchos jefes que son empáticos, que son amenos.
que sí son estrictos, que te dicen con base por qué estás teniendo que hacer lo que tienes que hacer y por qué no debes de hacer las cosas como lo hiciste cuando fue un error, pero eso también te va marcando y creo que también es muy bueno y por eso me gusta este tipo de ejercicios que están haciendo ustedes porque están demostrando pasión por algo, pasión por comunicar, independientemente de que su carrera no es periodista. De Sí. hecho, ustedes son los primeros no periodistas que me entrevistan para una cuestión de este tipo. Y habla justamente de esas ganas de querer hacer, de, ok, yo estoy estudiando negocios, yo estoy estudiando administración, pero quiero saber cómo hacer un mensaje, quiero hacer más grande, quiero utilizar las plataformas como Zoom, como YouTube, podcast, lo que sea, para poder comunicar. Le están poniendo pasión a las cosas. Si tú le demuestras la pasión, vas a generar y vas a empezar a despertar ese sueño por el que hiciste las cosas. Y volvemos a lo que decía Steve Jobs. Si tú no trabajas en tus sueños, vas a terminar trabajando para los sueños de alguien más. Y ahí empiezan frustraciones, se quita la emoción, se quitan las ganas de vivir, empiezas a volverte una persona que nada más está haciendo lo que le piden y pues ahí ya se empezó a poner mala cosa, siempre y cuando no sea lo que te gusta. Porque a lo mejor hay personas que dicen, a ver, no me pongas de creativo, a mí dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Y son perfectas en eso, se respeta, pero también se debe de entender que para eso quieren ser, cosas así. Y ahí está un plus que tú indicas, Enrique. Muchas veces creemos que por no desenvolvernos en el área del periodismo, de la comunicación, no es necesaria, pero es un plus que te va a dar. Si estás estudiando negocios, ingeniería, contabilidad, marketing, la comunicación te va a abrir muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque vas a saber dar un buen mensaje, vas a saber en qué entorno te desenvuelves y vas a saber todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Simplemente una buena comunicación, véalo por donde lo quieras ver, en pareja, en familia, en amigos, en escuela, te va a sumar muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a saber ser claro, porque es una expresión, como tú lo dices, de tus sentimientos, de tus emociones, de cómo te sientes. Entonces la comunicación siento que te va a influir de una manera tan positiva que por ello es bien importante darle esta importancia. Sobre todo Ahora, en las adelante, bases, adelante. sobre todo en las bases, ¿no? Porque luego también a veces se demerita la labor de los comunicólogos o de los periodistas, ¿no? De, es una cosa que cualquiera puede hacer. No, nosotros, Exactamente. los que nos hemos dedicado por muchos años, sabemos estudiar las teorías del lenguaje, quiénes han sido los filósofos y los sociólogos y los comunicadores que han ido marcando el camino de cómo podernos dirigir a una sociedad. Tiene que ver un estudio, un análisis, pero aquí lo pongo en términos más fáciles. Es como quien construye una casa gracias a un arquitecto o gracias a un albañil que sabe leer planos, ¿ok? A lo mejor ustedes que no están metidos de lleno en la comunicación, pueden ser ese albañil que sabe leer planos y que saben cómo tener buena dicción, buen control de sus emociones, buen manejo de un mensaje. Ya después viene el arquitecto de la comunicación que se encarga de hacer un trasfondo científico, cultural, filosófico del manejo de las comunicaciones con base en si es audio, si es video, si es lectura, si va para red, si va para televisión, si va para radio, si va para cierta sociedad, si va para cierto sector, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se va haciendo como más Sí, sí, sí. complejo, pero bien lo dices, el gran problema de la sociedad hoy en día es que no nos sabemos comunicar. Digo, no sé en qué momento van a ver este material, pero tenemos ahorita el problema de la Franja de Gaza, en donde israelíes y palestinos se están dando con todo y desafortunadamente a mí lo que más me puede reventar como periodista es que haya niños inmiscuidos y Exacto. niños que están perdiendo la vida justamente porque ellos en su labor de tratar de entender un mensaje no saben por qué están haciendo las cosas los demás. Y ellos en muchas ocasiones se pasan en conflictos que simplemente fueron por una falta de comunicación o por una falta de poderse entender en cuanto al mensaje. Y eso nos lleva en el lado de México a la polarización. De repente nos estamos marcando como sociedad entre los que votamos por uno o votamos por otro, o somos verdes, o somos blancos, o somos negros, o somos grises, pero no hay ese intercambio que antes había en cuanto al debate. Ahora es, si no opinas como yo, estás en contra de mí. Y si estás en contra de mí, no tengo por qué hablar contigo. No, al contrario, tenemos que incentivar ese debate, ese manejo del mensaje, porque gracias a la comunicación es como se han hecho las naciones más desarrolladas. Y sabes qué, Enrique, esa mala comunicación genera mucha incertidumbre. Como tú bien lo mencionas, lo que está sucediendo en Israel es por falta de comunicación. Recientemente yo leía una noticia la semana pasada sobre estos acontecimientos y qué importante es la comunicación. Aquí está el claro ejemplo de hasta dónde nos puede llevar una mala comunicación. Y también lo platicábamos recientemente, ¿no? El poder de la comunicación, el poder de tus palabras, ¿no? Una palabra unifica, una palabra destruye, una frase simplemente puede cambiar el mundo, aunque no lo creamos. Y va en todos los niveles, ¿no? No es lo mismo que tú
digas hoy una palabra en el micrófono, que yo diga esa misma palabra en el micrófono ante una cámara, que la diga un funcionario, que la diga un presidente. Ahí es donde esa misma palabra, y esa es la importancia del lenguaje, esa misma palabra tiene modalidades distintas. Sí. Por eso los 4 años anteriores en el gobierno de Estados Unidos era un pandemonium. ¿Por qué? Porque teníamos a un presidente con un Twitter libre que decía lo primero que se le ocurría y que tenía las implicaciones que tenía por ser quien los decía. No es lo mismo que Juan Penas escriba un tweet hatereando a que Donald Trump, presidente de la República, bueno, perdón, presidente de Estados Unidos, por más complicado que suene esto junto, diga la misma idea, ¿no? Así es, Enrique. Yo creo que también cada entorno influye muchísimo. Como tú le dices, no va a ser lo mismo que yo hoy lo diga y que mañana lo diga el presidente o que lo diga una persona con más alto rango, por así mencionarla. Ahora, Enrique, vamos a pasar a un punto que ya habíamos platicado, la improvisación. La improvisación, como bien te lo mencioné, puede ser un arma de dos filos. O te puede ayudar mucho o te puede perjudicar mucho de igual manera. Es decir, en mi perspectiva y en lo que yo sé, yo siento que improvisar puede salir bien si conoces de lo que estás hablando. Un ejemplo, yo conozco de fútbol y me pongo a improvisar y platico de esto porque es algo que prácticamente he vivido toda mi vida. O a lo mejor una experiencia también puede ayudarte a improvisar. Sin embargo, la improvisación, Enrique, ¿es buena o es mala? Primero, y tú lo mencionas muchísimo, la improvisación debe de ir de la mano del conocimiento. Primero tenemos que entender el término. ¿Qué es improvisación? Improvisar no es decir lo primero que se me ocurra, como en muchos casos ha pasado, ¿no? Ay, sí, es que aquí nos gusta improvisar, no venimos preparados, venimos a decir lo que se... No, no, no. A ver, quizá no tengas un guión, quizá no tengas una escaleta o no tengas una idea muy específica de en qué momento vas a decir qué, pero la improvisación, la buena improvisación o la improvisación de real es el cúmulo de todos tus conocimientos aplicado en un momento en donde quizá no esperabas que ese tema iba a caer. Entonces, en ese sentido, sobre todo, sabes que aquí quienes son muy buenos en la improvisación son los conductores que, por ejemplo, tienen programas de revista o de comedia o de sátira política, en donde parece que están echando relajo, pero en realidad son personas que ya se leyeron 4 periódicos, que ya se leyeron 4 columnistas, que ya tienen una revista que constantemente checan, que además se meten a las redes a saber qué es lo que está pensando la gente, que ven la televisión, que ven el radio, que se meten a las redes. Y todo eso junto tienen la capacidad en su cerebro de poderlo unir al momento en que sale con la jiribilla, con la sátira, con el humor que tú quieras, pero ahí es donde está la sapiencia. La buena improvisación es el manejo de todo tu conocimiento en el momento que quizá no esperabas utilizarlo. Y yo me quedaría con una sola palabra, Enrique, adaptación. Es saber adaptar esas ideas al momento indicado. Como tú dices, en un momento en el cual yo no me lo esperaba, bueno, pues a raíz de lo que ya sé, a raíz de lo que he leído, porque también es estar en constante búsqueda, ya lo mencionamos, es estar nutriéndote. Muchas veces el aprendizaje, también lo estábamos platicando en otro podcast, el aprendizaje debe ser continuo, actualízate. ¿Qué está pasando ahorita en Israel? ¿Qué está pasando ahorita en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en mi colonia, aquí en México? Es bien importante estar actualizándote y eso te va a permitir inclusive dar una buena improvisación, como tú bien lo mencionas, Enrique. Así de fácil. Vámonos al más básico de los principios que puede haber en un ser humano. Que la naturaleza o que el cosmos o que Dios, en lo que tú creas, te ponga en el bosque. ¿Ok? Vas a estar en el bosque tú solito, a lo mejor con la ropa que traigas en ese momento y ya. Vas a tener que improvisar, pero improvisar no va a ser hacer lo primero que se te ocurra, porque o te tragas una planta venenosa o confundes a un zorrillo con una ardilla, o llega un oso y te traga. No, es todo lo que leíste, todo lo que conociste, todo lo que supiste acerca a lo mejor de sobrevivencia, de qué tipo de agua puedes tomar, de qué plantas o qué frutas son comestibles. Ahí es donde tu cerebro dice, ok, no estábamos en una situación que pensábamos, vamos a improvisar de la mano del conocimiento. Ahí está, Enrique, yo creo que lo ejemplificas de una manera perfecta. Y ahí está esa parte, ¿no? Constante aprendizaje, constante lectura y saber en qué momentos podemos adaptar esta improvisación. Ahora, Enrique, créeme que yo podría quedarme aquí platicando unas 2, 3 horas. De verdad, creo que estamos aprendiendo muchísimo, tanto yo también, espero que también los que nos estén escuchando nos estén viendo. Pero vamos a pasar a la parte final de este episodio, Enrique. Y vaya, hemos mencionado muchas herramientas, hemos mencionado muchos consejos. Y yo lo que veo en mi entorno, en mis compañeros, en amigos cercanos,
es que muchas veces no quieren dar un mensaje, una opinión, porque no tienen las bases, porque no se sienten listos, porque no se sienten preparados y como que no se sienten en la postura de opinar. Sentimos en ocasiones que como jóvenes nuestra opinión no va a ser escuchada, como niños tampoco la opinión va a ser escuchada y caemos en ese error de simplemente no decir nada, vernos indiferentes. También con las situaciones que pueden ocurrir a lo largo de la historia, por así llamarlo, sentimos que no tenemos cabida y no tenemos opinión en los acontecimientos y que no podemos darle una credibilidad a nuestro mensaje precisamente por eso. Me gustaría pasar a esta última pregunta, Enrique. ¿Cómo yo puedo darle más credibilidad a mi mensaje? Igual que lo que mencionábamos al principio, ¿por qué debo de creerte? ¿Ok? Siempre pregúntate eso. ¿Por qué la gente, si ahorita Alex me dice, me da dos, tres recetas para que duerma bien o para que mañana me vaya bien en el trabajo, lo primero que voy a analizar es por qué debo de creerle a Alejandro? Alejandro con el tiempo va a ser un gran profesionista, va a ser un experto en su área y entonces se va a ir ganando esa ese posicionamiento en cuanto a que su conocimiento le va a dar una posibilidad de que lo que diga va a ser tomado como verdad. Pero primero, yo creo que debe de haber una retroalimentación social de no porque sea un niño no le voy a creer, no porque sea un joven no le voy a creer, esa soberbia que debemos irnos quitando, ¿no? Ese ego de, a ver, tú eres un alumno, ¿cómo me vas a enseñar a mí que soy profesional? No, porque yo voy a aprender de ti, yo voy a conocer algo que a lo mejor tú no conoces, que te lo va a dar la experiencia, pero tú a lo mejor le entiendes a más cosas hoy en día de las que yo pueda manejar, por ejemplo, en el ámbito tecnológico. Un niño es muy bueno lo que te dice, ¿por qué? Porque te lo dice desde la simpleza de las cosas. Un niño no está pensando que si el ego, que si el narcisismo, que si los conflictos, no, es el deber ser de por qué nos tenemos que llevar bien o por qué las cosas deben de ser bien o por qué no tiro basura o por qué me porto bien. El joven, con todo ese cúmulo y todo esa emoción que tiene por aprender las cosas que ellos le quieran, te va a tratar de dar su perspectiva del mundo, va a tener la inexperiencia, claro, para eso está aprendiendo y para eso nosotros tenemos que dotarle las herramientas, pero no por eso va a dejar de ser simple o va a ser banal sus opiniones, ¿no? Lo mismo igual conforme vas aprendiendo. A ver, las mentes más brillantes llegaron a la misma conclusión. Es más lo que desconozco que lo que conozco. Entonces hay que seguir aprendiendo. Y ustedes ahorita están en una etapa increíble porque se lo decía a tus compañeras la vez pasada, están en la edad del error. No le tengan miedo al error porque lo están haciendo desde el punto de vista académico. Para eso son las escuelas, para equivocarse, para tener errores, para que lo que no les salga en las aulas, sí les salga en la vida real. Y es más, Noam Chomsky decía, las escuelas son los lugares de las utopías, porque ahí es donde se crea justamente toda esa posibilidad del mundo mejor, porque ustedes quieren tener algo diferente, quieren tener un mundo diferente, quieren tener una vida diferente. Quizá nosotros ya estamos viviendo en una sociedad que ya está muy armada, pero ustedes podrían empezar a marcar esa diferencia de lo que debería de ser correcto y también que nadie les diga que no se pueden hacer las cosas. Eso me queda muy claro, porque de repente como dices, híjole, mejor no lo digo, híjole, mejor me cohíbo. No, no pasa nada. Lo más que puedes decir es que tengas un error, te corrijan y digas, ah, perfecto, ya aprendí, ya sé cómo no se deben de hacer las cosas. O de repente les prendas el foco a todos y encuentres el hilo negro de las cosas. Nunca dejen de intentar las cosas, nunca se queden callados. Claro, díganlo desde la perspectiva del conocimiento y del fundamento y del argumento. Eso sería mucho mejor. Si a eso le aderezan lo que ustedes piensan, a ver, yo ahorita lo veo con mis alumnos y con el público en general, de repente en esta Zoom, yo con las cuestiones de tecnológica creo saber lo necesario, pero de repente ustedes tienen un manejo intuitivo de la tecnología maravilloso y cuando lo juntamos se vuelve una herramienta increíble. ¿Por qué? Porque mejoramos las transmisiones y mejoramos el contenido. Entonces, ahí va, nunca se queden callados, jamás, jamás se queden callados, porque si no, las personas que están acostumbrados a no escucharlos, después van a creer que es su obligación quedarse callados y eso no lo podemos permitir. Ahí está, Enrique, y que no puede estar más claro, no tengamos miedo a equivocarnos, los errores se pueden cometer y los podemos corregir, y también rescato mucho esta parte de también saber escuchar, ser empáticos, ¿no? Porque así lo que me estás diciendo tú, Enrique, yo me puedo quedar con lo mejor, analizarlo y saber, ah, bueno, yo lo puedo adaptar a mi vida, o sabes qué, escucho a mi compañero, lo analizo, eso me puede funcionar, lo que mencionó, o lo que está mencionando mi profesor, también lo puedo rescatar y lo puedo adaptar a mi entorno, entonces también ser empático, saber y escuchar
y el equivocarnos. No pasa nada si nos equivocamos. Yo hoy me equivoco en este podcast, mañana lo corrijo. Y si mañana vuelvo a equivocar, no importa, en el próximo lo corrijo. Pero es bien importante saber esa postura de estar en constante aprendizaje y en constante corrección. Enrique, así que pues creo que ha quedado más que claro este tema. En verdad, es uno de los podcasts que más he disfrutado personalmente. Espero que también les guste mucho a las personas que nos estén viendo y escuchando. Enrique, ¿alguna conclusión que nos quieras dejar? Pues igual que aquí todos venimos a aprender, que aquí todos tratamos de encontrarle el sentido a la vida, de poder ser felices, de tener un mensaje claro, de seguir aprendiendo todos, ¿no? Yo siempre les he pedido en todos mis mensajes es apelemos a la comunidad, de verdad. No necesitamos tener o esperar a que llegue el mejor político o el gran líder de opinión. No, porque ellos van a trabajar junto con nosotros. Entonces, de verdad, hagamos nosotros lo que nos toca. Ustedes lo están haciendo de una manera increíble a través del conocimiento, a través de la academia, a través de las aulas, a través de este tipo de herramientas que seguramente sus profesores no les van a tomar en cuenta porque son extracurriculares. Pero justamente es eso, entendámonos, pongámonos a platicar, dialoguemos. Bien dices, a lo mejor sí estoy de acuerdo contigo, a lo mejor me haces cambiar de opinión, a lo mejor no me haces cambiar, pero ya estoy metiéndole a mi cabeza perspectivas distintas. Si nos ponemos en los zapatos de los demás y empezamos a abrirnos al diálogo, créanme, vamos a juntar las mejores de las sociedades, porque volvemos a lo mismo. Las mejores sociedades no están hechas con base en sus mejores gobernantes, con el más guapo, con el más bonito, con el que tenga más fama. No, están hechos con el pueblo, están hechos con la ciudadanía, están con el que dice, si yo hago algo bueno, beneficio a mi prójimo. Si yo hago algo malo, afecto a mi prójimo. Entonces, con base en eso, y de verdad, ustedes como estudiantes no lo pierdan. Ustedes, yo los veo cuando llegan a las escuelas, tratan de conocer, tratan de generar camaradería, tratan de jalar conocimiento. Tienen unas herramientas impresionantemente grandes. Ahorita a través de un celular pueden abrirse las puertas al mundo. Utilícenlo para eso, ¿no? En el noticiario hace unos días mostrábamos una parodia que hicieron de Jimmy Kimmel y de Volver al Futuro, que el doctor Emmett Brown, cuando le mostraban el celular que hacía una selfie, decía, wow, tienen una supercomputadora portátil aquí, seguramente con eso están encontrando la física cuántica, están resolviendo ecuaciones súper ultra difíciles. Y Jimmy Kimmel le decía, no, de hecho, lo utilizamos para tomarnos fotos y para ponernos caras de gatitos, ¿no? Entonces, sí está padre, divertámonos. Créanme que lo mejor de los seres humanos justo es ese el placer de las emociones, pero también hay que explotar todas las cosas que nosotros tenemos y ustedes jamás, 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 jamás pierdan ese sentido por aprender y ese sentido por disfrutar la vida. Créanme que ustedes pueden ojalá y empezar a cambiar y en el futuro poder decir incluso hasta con burla de, te cae que hacían antes esto nuestros papás, nuestros abuelos, pero ya con esa evolución. Y ahí está esta credibilidad, este sentido y esta dirección del mensaje que tú le das, Enrique. En verdad, fue un verdadero placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. ¿En dónde te podemos encontrar, Enrique? Me pueden encontrar todas las madrugadas en Imagen Televisión, Canal 3.1. Ahí estoy con Paco Sea. Estamos en el espacio informativo, tanto en la parte internacional, nacional y también en mis editoriales. Luego estoy en Sale el Sol, ahí mismo en Imagen Televisión. En mis redes sociales, en Twitter, compartimos ideas, nos peleamos y a veces debatimos en @elopinadortv. En Instagram también igual informamos y ahí mostramos como que una realidad un poquito más alivianada que es en @Enrique-Villanueva y Facebook igual como El Opinador TV. Entonces, de verdad, generemos conocimiento y generemos comunicación entre nosotros. Es bien padre ser seres humanos, de verdad, se los juro. Eso sí, es más que claro, Enrique. Así que pues aquí tienen las redes sociales de Enrique. Cualquier cosa pues le pueden enviar un mensajito. Vamos a opinar como él dice, vamos a comunicarnos y vamos a construir, porque vaya, la comunicación construye puentes. Así que ha sido todo por este episodio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos lo pueden dejar en los comentarios y en redes sociales a nosotros nos pueden encontrar como daytoday-mx. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos, Enrique. Muchísimas gracias a todos.